Dios les bendiga a todos, hermanas y hermanos, gloria a Dios. Quisiera compartir un tema muy hermoso. Quiero decirles, hermanitas y hermanos, que en algunas iglesias, hay muchas iglesias que hay cristianos y cristianas que no entienden la Biblia. Hay cristianos que tienen 5, 3 años, 4 años, 7 años, 10 años, 15 años, y hasta el día de hoy pues no han llegado a entender la Biblia. Entonces, ¿a dónde está el problema? No es problema del pastor. El problema es personal. El problema es suyo o suya. Ya se lo voy a explicar por qué. Mire, hay un pasaje en la Biblia que dice Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio, gloria a Dios, en Deuteronomio capítulo 29, versículo 4 dice, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni oídos para ver, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Por eso el tema se llama ¿Por qué no puedo entender la Biblia cuando yo la leo? Hay muchos cristianos y cristianas que hasta el día de hoy no tienen el entendimiento para entender la Biblia, que es en realidad lo que Dios dice en su palabra. Entonces, hermanas y hermanos, por eso me he dado la tarea de poder hacer un video para poder explicar a dónde está el problema. ¿Por qué cuando yo lo leo, cuando yo leo la Biblia no la puedo entender? Así se llama el tema. Y ese es el problema que está pasando en muchas hermanas, en muchos hermanos o en muchos jóvenes que no han llegado a entender la Biblia. Ahora este día pues quiero darles a conocer a dónde está el problema de tu vida. Dice en Deuteronomio 29, versículo 4, dice, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender. Si Dios no te ha dado un corazón para entender, aunque leas y leas, nunca vas a entender la Biblia. Por eso, hermanas y hermanos, ¿por qué yo les digo ese problema es personal? ¿Por qué? Porque usted en su vida espiritual es responsable de presentarse ante Dios y presentar este problema. Dígale, Señor, yo ya tengo 10 años de estar en el Evangelio, pero hasta el día de hoy no he podido entender la Biblia. Por eso vengo a suplicarte que tú me des un corazón entendido. Dame un corazón para entender la Biblia. Dame el discernimiento de tu palabra. Entonces, la llave lo tiene usted. La palabra de Dios dice que todo lo que pidiéramos al Padre, creyendo lo recibiréis. La Biblia dice que el que toca se le abre y el que pide recibe. Entonces, por eso que hasta el día de hoy no hemos entendido la Biblia, porque Dios no nos ha dado un corazón para entender realmente qué es lo que dice la Biblia. Por eso dice en Deuteronomio 29:4, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír.
Si Dios no te ha dado corazón para entender, nunca vas a entender la Biblia. Si no tienes oídos espirituales, nunca vas a escuchar la voz de Dios. Si no tienes ojos espirituales, nunca vas a ver las cosas espirituales que están escritas en la Biblia. Ahora bien, necesitamos que nuestro Dios nos dé un corazón entendido para que cuando Él nos hable, nosotros le entendamos en qué sentido Él nos está hablando. Necesitamos tener un corazón espiritual para entender las cosas espirituales. También necesitamos tener ojos espirituales para ver lo invisible que el hombre natural no puede ver. También necesitamos tener oídos espirituales para poder oír la voz de Dios. La Biblia dice que Dios es espíritu. Y para poder entender a Dios necesitamos ser espiritual. Entonces, vamos a ir a la Biblia para poder entender que por qué o a dónde está el problema de tu vida. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 13, gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículo 13 y versículo 14. Mire lo que dice la Biblia. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas? Versículo 13, por lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si no tienes el Espíritu de Dios en tu vida, nunca vas a entender cuando Dios te esté hablando. Porque en versículo 13 de Corintios dice, por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hay muchos cristianos que no son espirituales. Hay muchas hermanas y hermanos que no son espirituales. Si no son espirituales, nunca van a llegar a entender cuando Dios nos esté hablando. Porque Dios nos habla a cada uno de nosotros como Él quiere. Aquí dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, ese es el problema, hermanas y hermanos. ¿Por qué no puedo entender la Biblia? Porque no soy espiritual. ¿Por qué no puedo entender la Biblia? Porque Dios no me ha dado un corazón entendido. Y entonces, cuando Dios te da un corazón entendido, ese corazón entendido es el Espíritu Santo. Cuando Dios envía a la vida de las personas y dentro ese espíritu en el corazón de cada uno de nosotros, ese espíritu se encarga para hacerte entender las cosas que tú no puedes entender. Aquí dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si no eres espiritual, nunca vas a entender las cosas espirituales que están escritas en las Sagradas Escrituras. ¿Y quiénes son los que no tienen el Espíritu Santo? Las personas que no han recibido a Jesucristo como su único suficiente Salvador. Y aún dentro de las iglesias hay gentes que no son espirituales. En otras palabras, hay gentes que no tienen el Espíritu Santo y están dentro de una iglesia.
Pero alguien va a decir, pero hermano, fíjate que cuando recibimos a Cristo dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Sí, fuimos sellados. Una cosa es ser sellado y otra cosa, que Dios nos dé un corazón entendido para entender las Escrituras. Cuando Dios envía ese Espíritu para que te haga entender, entonces allí va a cambiar tu vida. Quiero explicarles algo muy importante que debes entender. La Biblia, cuando leemos, la Biblia nos está hablando en otro idioma, no en el idioma que usted lee. Se lo voy a explicar en este sentido para que usted entienda. Hace unos años Dios me permitió viajar a ese lugar que se llama Irak. Y los que viven en Irak ellos hablan en lengua árabe. Y estando allá, pues me hice de amigos con algunos traductores que trabajaban para nosotros. Venía yo, le decía, mira, yo quiero aprender tu idioma, quiero que me enseñes. Y aquel maestro me decía, ven todas las tardes a hablar conmigo, te voy a enseñar 5 palabras diariamente. Y yo iba. Las primeras palabras que yo aprendí de este maestro allá, que tenía allá en Irak, maestro le llamo yo porque él era un intérprete de idiomas. Ese que me enseñó a mí podía como 6 o 7 idiomas. Entonces, yo fui y aprendí. La primera enseñanza que este hombre me dio fue esto. Él me decía, Salam Aleikum. Y yo le decía, ¿qué significa en español esa palabra? La palabra Salam Aleikum significa la paz sea contigo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esa persona me está hablando en otro idioma, pero ese maestro me estaba interpretando al idioma que yo tengo o el idioma que yo entiendo. Él me estaba traduciendo qué significaba esa palabra. Él me decía Salam Aleikum. Él, como era mi maestro, me estaba interpretando en el español qué significaba. En el español significa la paz sea contigo. Entonces, Dios en la Biblia nos habla en otro idioma. Pero cuando Dios nos ha dado un corazón entendido, es cuando Dios envía un espíritu de parte de Él y nos hace entender. Les cuento yo, hermanas y hermanos, cuando yo comencé el Evangelio, no sé si 1 o 2 años tenía ya en el Evangelio, y llegaba un hermano y me explicaba versículo tras versículo y me decía, hermano, esto significa esto, hermano, significa esto, hermano, esto significa esto. Entonces yo vine al Señor y le dije, Señor, ya no quiero que nadie me enseñe, quiero que tú me enseñes, quiero que tú seas mi maestro. Pues un día abriendo la Biblia, cuando empecé a leer, cuando vi que se me abrieron las puertas del conocimiento y entonces entendí qué es lo que decía la Biblia. Y eso es lo que necesitamos, hermanas, presentarlos ante Dios y decirle al Señor, dame un corazón entendido. Señor, llevo tantos años en el Evangelio y todavía no he llegado a entender la Biblia. Porque hay cristianos de 10, 15 años y no han llegado a entender la Biblia. ¿Por qué no han llegado a entender la Biblia? Porque no lo han pedido. Dios, necesitamos que tú te presentes a Dios y pedirlo. Señor, dígales, ya llevo 10 años y no he llegado a entender la Biblia. Señor, ya tengo 20 años y no he llegado a entender la Biblia. Dame entendimiento, dame un corazón entendido. Ábrame las puertas del conocimiento, Señor, y Él lo va a hacer.
Porque yo ya tenía más de un año y nunca había llegado a entender la Biblia. Hasta me daba pena para poder pasar al frente de un público, poder hablar. Pero desde el día que el Señor me abrió el entendimiento o el conocimiento, entonces pude entender las cosas que están escritas en la Biblia. Por eso yo les digo en esta hermosa, bella mañana, que Dios nos habla en otro idioma, pero el predicador o el pastor que está predicando, ese debe entender en qué sentido Dios está hablando en la palabra de Dios. Por eso que el predicador o el maestro que está enseñando, Dios habla en otro idioma, pero el que está enseñando lo traduce en el español. Si tú eres de otro país y en tu país hablan el inglés, el que está predicando debe interpretarlo y traducirlo en el idioma que tú hablas. Yo, como soy hablo la lengua española, el que me va a enseñar debe interpretarlo a mi idioma para que entienda qué es lo que Dios me está hablando. Por eso esta hermosa mañana me estoy dando la tarea de que tú entiendas cuál es tu problema, por qué hasta el día de hoy no has llegado a entender la Biblia. Si el pastor se diera la misión de preguntarle a cada uno y examinarlo, a ver cómo está su entendimiento, se va a dar cuenta que muchos cristianos que están dentro de la iglesia, hay muchos cristianos que son ignorantes. Hay muchos cristianos que no entienden. Por eso la Biblia dice, el Señor dijo, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Porque no tiene el conocimiento de Dios. No ha llegado a entender lo que Dios nos ha hablado. ¿Por qué muchas veces no leemos la Biblia? Porque no la entendemos. Pero cuando Dios te abre el entendimiento, Dios te da el conocimiento y el discernimiento de su palabra, entonces dan ganas de seguir leyendo, porque hemos llegado a entender. Y por eso dice el versículo 13, 1 Corintios 2, versículo 13 dice, lo cual también nos hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu Santo es el que te hace entender. Él es el que se encarga de hacerte entender las cosas espirituales. Porque si no sabes estas cosas, ahí vas a estar encerrado en cuatro paredes que no vas a poder entender. Es como que una persona que no pueda salir. Así pasa aquella persona que no entiende la Biblia. Hay otro versículo. 1 Corintios 2, versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Y quién es el hombre natural? El hombre natural es aquella persona que no tiene el Espíritu Santo. Es aquella persona que no tiene un corazón entendido. Eso es una persona natural. Pero la persona espiritual entiende las cosas que son del Espíritu. Por eso dice aquí, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Si tú eres un hombre natural o mujer natural, no puedes entender las cosas espirituales. Necesitamos, ven a ver el niño, hija, necesitamos tener un corazón entendido. Necesitamos que Dios nos dé un corazón espiritual. Si tú no eres espiritual, nunca vas a llegar a entender la Biblia.
El espiritual es aquella persona como que aquella persona que puede otro idioma. Gracias a Dios, yo ya tengo varios años que Dios me dio a entender las cosas espirituales. Y cuando ya entendemos el idioma de Dios, entonces podemos entender qué es lo que Dios nos habla. Dios me habla a mí y le entiendo. ¿Por qué le entiendo? Porque Él me ha dado un corazón entendido. Porque su Espíritu Santo me dan que entender qué es lo que Dios me está dando que entender. Por ejemplo, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Quién es el hombre natural? El hombre natural es el que no tiene el Espíritu de Dios. El hombre natural es aquella persona que no tiene un corazón entendido. Por eso que cuando leímos en el pasaje anterior, dice, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender. Si tú tienes problemas de entender la Biblia porque Dios no te ha dado un corazón para entender, entonces debes de pedirlo. Pídalo, Señor, dame un corazón para entender la Biblia. Algunos cristianos tienen corazón para entender la Biblia, pero no tienen un corazón para entender los sueños. Muchos cristianos tenemos sueños, pero muchos recibimos sueños, pero no entendemos lo que dice ese sueño, porque no se nos ha dado el entendimiento para entender qué significa un sueño. Tienen entendimiento para interpretar la Biblia, pero no tienen entendimiento para entender qué significa un sueño. Por ejemplo, yo tengo entendimiento para entender la Biblia, pero cuando yo recibo un sueño, no tengo ese entendimiento porque Dios no me ha dado ese entendimiento. Por ejemplo, Dios dice, es un ejemplo que voy a poner. Dios le dice al Espíritu, ve, hijo, y enséñale todo lo que está en la Biblia. Y esa es la misión que trae el Espíritu Santo. Cuando entra en tu vida, la misión que trae, que te hace entender. El Espíritu Santo viene y trae esa misión de parte de Dios. Y la misión de Él es el que nos haga entender lo que dice la Biblia. Por eso es que dice que Dios a algunos no les ha dado corazón entendido. Entonces, pero cuando Dios envía el Espíritu Santo para que te haga entender, es cuando tú lo pides. Entonces ya viene el Espíritu Santo, te hace entender qué es lo que dice la Biblia. Pero ese Espíritu Santo no viene a darte a entender qué significa un sueño. Eso hay que pedirlo por aparte. Porque yo tengo entendimiento para entender la Biblia, pero no tengo entendimiento para entender un sueño. Entonces, para entender un sueño hay que pedir, Señor, dame entendimiento para entender todos los sueños que yo recibo o los de otra persona, Señor. Entonces Dios viene y le dice al Espíritu Santo, hijo, ábrale el entendimiento o dale a entender qué significa un sueño. Entonces ya viene el Espíritu Santo, me va a enseñar qué significa un sueño. Él me va a interpretar y me va a decir, esto significa este sueño. Porque algunos tienen corazón entendido para entender la Biblia, pero no tienen corazón entendido para entender un sueño. Entonces, si no tenemos entendimiento para entender un sueño, entonces necesitamos que Dios nos dé entendimiento. Necesitamos. Porque si no tienes, Dios te utiliza conforme Él te ha ungido. ¿No? Si Dios te ha ungido para entender la Biblia,
en esa área te va a usar. Pero si Dios no te ha ungido para entender los sueños, no vas a entender. Una parte entender la Biblia y otra parte entender los sueños cuando Dios nos habla en sueños, porque dice que Dios nos habla en sueños, en visión y en revelación, pero el hombre natural no entiende qué significa eso. Entonces, hermana, necesitamos pedirle a Dios: Señor, dame entendimiento, quiero entender qué significa todos los sueños del pueblo cristiano, aún los míos, Señor. Ya entonces el Padre le da misión al Espíritu Santo a que nos haga entender qué significa el tal sueño que nosotros recibamos de parte de Dios. Ahora bien, dice, pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Si no tienes ese espíritu para que te haga discernir la palabra de Dios, no vas a entender. Porque aquí dice, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces no puedes discernir un versículo si no eres espiritual. Si Dios no te ha dado ese espíritu. Cuando el Espíritu Santo entra en mi vida, es el que me hace discernir lo espiritual a lo espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y muchos cristianos no tienen al Espíritu de Dios, el espíritu del discernimiento de la palabra de Dios, el espíritu del discernimiento para discernir un sueño o cualquier sueño. No lo entendemos, hay que pedirlo. Bueno, vamos a ir a otro pasaje muy adelante. Dice Hechos capítulo 28. Hechos capítulo 28, versículo 26 y 27. Dice así: versículo 26. Ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no percibiréis, y no entenderéis. Quiere decir, ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. 27. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane, dice el Señor. ¿Qué es lo que quiere dar? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que muchos, cuando la palabra de Dios, ve a este pueblo y diles. ¿De cuál pueblo está hablando este versículo? Este versículo está hablando del pueblo de Israel, el pueblo cristiano de Israel. ¿Sabe? Ellos tenían un corazón engrosado. Es como una manguera que esté tapado y no pasa el agua hacia el otro lado. Está engrosado. Pero está hablando de Israel. Ahora también está sucediendo hoy en día. Ahora está sucediendo hoy en día en el pueblo cristiano del presente. Y muchos cristianos en muchas iglesias, ese es el problema que tienen. Yo he leído en otra palabra, en otra Biblia, que dice engrosado significa estorbado. ¿Y qué es? Por eso dice la Biblia, en un versículo dice que mientras los hombres dormían, vino Satanás, sembró cizaña entre el pueblo y se fue. Se robó la semilla. Cuando habla de la siembra, el Señor
cuando empieza a sembrar el trigo. Dice que muchas veces hay semillas que cayeron entre pedregales, pero cuando nació el calor del sol mató a la semilla. Otro dice que cayó en la zarza, pero cuando crecieron esas zarzas, los espinos ahogaron y se murieron las semillas. ¿Y cuáles son las cosas que están matando la palabra de Dios o la semilla que Dios ha sembrado en nuestros corazones? Son las cosas mundanas que están de hoy en día. Las cosas mundanas que existen en el mundo entero. A la mujer, ¿qué es lo que lo está matando? El enojo, la ira, la contienda. Si es cristiana, se viste como, no se viste como cristiana, se viste como el mundo. Hay cristianas que les gusta andar con sus pantaloncitos, se pintan los labios, ponen aritos. Y la Biblia dice, quítense de vosotros toda malicia, toda gritería. Es pecado delante del Señor. Y eso es lo que está matando, eso es lo que está... eso es lo que está engrosando y está impidiendo que el discernimiento completo se desarrolle en la vida del creyente. Por eso ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y sus ojos han cerrado. Y ese es el problema que está pasando de hoy en día, hermanas y hermanos. Muchos cristianos, iglesias enteras, hay muchas iglesias enteras que le ha sido cerrado el entendimiento. Muchas iglesias. Y ese es el problema que está pasando de hoy en día, hermanas y hermanos. El problema de no entender la Biblia está en uno mismo. Tú personalmente debes presentarte ante el Señor nuestro Dios y pedirlo, Señor. Ya llevo 3 años en el Evangelio y no he entendido qué dice la Biblia. Señor, ya llevo 5 o 10 años y hasta el día de hoy todavía necesito que alguien me enseñe qué significa la Biblia. Porque la Biblia nos habla de una y de otra manera. Sí, porque la Biblia nunca te va a hablar en el mismo sentido. Siempre la Biblia está cambiando el discernimiento. Un día yo le estaba leyendo la Biblia donde decía, cuando Jesús lo iban a crucificar, los judíos dijeron, que la sangre de ese hombre caiga sobre nosotros. ¿Qué significa que la sangre de ese hombre caiga sobre nosotros? ¿Qué significa esa palabra? Al discernir lo que yo entendí, que significaba que la culpa de ese hombre iba a caer sobre ellos. Eso significa que la sangre de ese hombre caiga sobre nosotros. Significa que la culpa que caiga sobre de ellos, eso significaba. Entonces la Biblia, cada vez que abrimos la Biblia, cada vez nos está hablando de una y de otra manera. Mire, el entendimiento viene de parte de Dios, pero cuando leemos, en ese versículo está encerrado un secreto. Es como que usted ponga una moneda en la mesa y le pone un libro encima. Alguien no sabe que está ahí escondido ese tesoro. Pero ese tesoro solamente lo podemos llegar a descubrir cuando el Espíritu Santo sea
cuando el Espíritu Santo ya esté en nuestra vida. Cuando Dios nos dé ya un corazón entendido, y ese que nos va a hacer entender es el Espíritu Santo. Ese nos va a llegar a descubrir qué es lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Entonces, hermanas y hermanos, usted está en la obligación de pedirle al Señor qué es lo que nos quiere dar en que entender. Mire, por aquí tengo notado algo muy importante. Espero que te sirva lo que voy a hablar. Mire, en la Biblia yo anoté algunas cosas para que usted pueda entender lo que Dios dice. Aquí está. Mire, quiero compartir. Esto fue cuando un día que estaba leyendo la Biblia, entendí algo de parte de Dios. Dice así. En San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Escudriñar significa buscar, examinar y adquirir. Es como en tu colonia que maten a una persona y tú no te has dado cuenta. Pero llego, aquí es un ejemplo. Pero llego yo y te digo, acaban de matar una persona. Pues yo te estoy revelando lo que acaba de acontecer. Así es, el Espíritu Santo nos revela el verdadero significado de la palabra de Dios. Eso. Algo que tú no sabes, viene el Espíritu Santo, te revela lo que tú no sabes. Por eso yo lo escribí, porque un día el Señor así me enseñó. Dice aquí, es como en tu colonia que maten a una persona y tú no te has dado cuenta. Pero llego yo y te digo, acaban de matar a una persona, pues yo te estoy revelando lo que acaba de acontecer. Así es, el Espíritu Santo nos revela el verdadero significado de la palabra de Dios. Eso es un ejemplo que acabo de poner. Dice aquí, para leer las Escrituras necesitamos al Espíritu Santo, el que escudriña todas las cosas, para que llegar a obtener el verdadero significado. La lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. El espíritu del ser humano es su punto de contacto con Dios. Mire, Dios el Espíritu Santo es la lámpara que Dios ha puesto en cada creyente. Dios se comunica con su Espíritu y el Espíritu nos da a revelar qué es lo que no entendemos. Solamente el Espíritu Santo nos puede revelar cuál es el verdadero significado de la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender, hermanas y hermanos. El Espíritu Santo es el que se encarga de revelarte las cosas que tú no entiendes o las cosas que tú no sabes. Eso pasa cuando tú le has pedido a Dios que te dé un corazón entendido. Y para que Dios te haga entender tu corazón, Dios envía el Espíritu Santo y entra en tu vida. Pero ese Espíritu Santo solo trae una misión. Es como que Dios le diga al Espíritu Santo, ve y hazle entender
a mi siervo Lue, o a mi sierva Inés, o a mi sierva Luz Arsenia, o a mi sierva Magdalena. Esos son ejemplos que estoy poniendo. Dios envía el Espíritu Santo y le dice, enséñale a mi sierva todas las escrituras cuando esté leyendo. Esa es la misión que trae el Espíritu Santo, pero no trae la misión para que te haga entender los sueños que tú recibes. Ya eso hay que pedirlo por aparte. Entonces, pero cuando yo vengo y le digo, Señor, como ya Él ya me dio entendimiento para entender la Biblia, hoy lo que tengo que hacer es ir ante Dios y decirle, Señor, yo estoy recibiendo muchos sueños, pero no entiendo qué significa, Señor. Ahora vengo a suplicarte que me des un corazón entendido para entender qué significan todos los sueños que estoy recibiendo. O dame entendimiento, Señor. Dame un corazón entendido para entender toditos los sueños que tu pueblo está recibiendo. Entonces viene el Señor, le dice al Espíritu Santo, ve, hazle entender todos los sueños de que yo estoy revelando al pueblo y a Él. Entonces viene el Espíritu Santo, cuando yo recibo un sueño, viene el Espíritu Santo, me va a dar que entender, este sueño significa esto. Por ejemplo, un día yo estaba en una iglesia y allí estaba yo sentado escuchando al predicador. En ese momento me dio sueño a mí. Me entró un sueño y empecé a cabecear en la iglesia a la hora que estaba predicando el predicador y empecé a dormirme. Entonces, en ese momento que yo me cerré los ojos un momento, en ese momento vi de que del cielo descendió una alfombra que venía bajando. Un ejemplo, es un ejemplo. La alfombra pide yo que venía bajando así, miren. Y bajó la alfombra y se puso al frente del púlpito. Y cuando yo vi eso y abrí los ojos. Y entonces cuando dieron el privilegio, dijeron las hermanas y hermanos, el que estaba al frente dirigiendo el culto dijo, ¿alguien ha recibido algo? Y yo me levanté y le dije, hermano, fíjate que yo estaba, a la hora que estaban predicando, me entró sueño, empecé a cabecear. Y en eso que estaba yo cerrado los ojos, cuando vi que una alfombra venía del cielo y bajando y se puso al frente del púlpito. Y viene el hermano y dijo, no, esto significa esto y esto. Y viene, él dio un significado. Y dije yo, ese significado no me parece bien. Entonces vengo yo, le digo, Señor, me hinqué delante del Señor, le digo, Señor, muéstrame, Señor, qué significa esa alfombra que venía bajando y se puso al frente del púlpito. Señor, muéstrame qué significa. Yo lo pedí en oración eso, pero cuando yo me fui a la casa y me dormí, tuve yo un sueño. En ese sueño vi yo que en ese sueño el Señor me dio a entender. El Señor me dijo, ¿quieres saber qué significa esa alfombra? Eso fue en el sueño. Entonces viene el Señor, me mostró en ese sueño, había una caja allí. Y cuando alguien me dice, anda, ve en la caja, yo voy a ver en la caja. Cuando voy viendo en esa caja, no era una caja, era una gaveta de una mesa. Era una gaveta de una mesa. Y cuando yo voy a ver la gaveta de esa mesa, cuando voy viendo mi niña, que yo ya creció, gracias a Dios, mi niña tiernita, cuando voy viendo estaba del lado, acostada dentro de esa gaveta. Entonces, cuando entendí yo que esa gaveta era una caja de muertos, significaba que el que estaba allí adentro, acostadita, era mi hija, y dije, entonces mi hija va a morir. Y eso, en un sueño lo recibí, y eso es lo que el Señor me reveló.
Esa alfombra significa una mesa. No, esa alfombra significa la gaveta de una mesa, y la gaveta de una mesa estaba dentro de mi niña. Entonces, si estaba mi niña dentro de esa gaveta acostadita, significa que esa gaveta era una caja, y esa caja significaba que mi hija iba a morir. Y entonces me entró una angustia, empecé a orar y a clamar. Le dije: Señor, yo te vengo a suplicarte que libres a mi hija de la muerte, Señor. Y va a declamar y a clamar. Y mire, en esos días vino un viento fuerte y le agarró una fiebre, pero fiebre terrible. Y entendí que esa fiebre era de muerte. Pero como yo clamé y clamé y clamé, gracias a Dios, Dios lo libró de la muerte. Por eso Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Nos habla en sueño, en visión, pero no entendemos. Pero gracias a Dios, Dios me hizo entender ese sueño. Pero tuve que pedirle que me dé el discernimiento, y Él me dio a conocer qué significa esa visión que yo recibí. Por eso, hermanas y hermanos, cuando tú recibas un sueño, pídale al Señor qué significa eso. Quizás es para muerte y tú no te das cuenta, pero cuando Dios te hace entender, te preocupas. Y gracias a Dios, Dios le salvó la vida a mi niña, porque esa alfombra era la muerte de mi niña. Pero gracias a Dios, pues yo busqué el significado, qué significaba, su interpretación, y el Señor me dio a conocer que esa alfombra era la caja de un muerto. Significaba que mi hija iba a morir. Pero gracias a Dios, clamé y clamé, y gracias a Dios, Dios lo libró de la muerte de mi hija. Mi última hija que tengo hoy ya es una señorita. Gracias a Dios. Así que, hermanas y hermanos, el Espíritu Santo nos revela qué es lo que va a acontecer. Así que Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Espero que me haya dado que entender con este tema. Que Dios me lo siga bendiciendo. Espero que sea de bendición en cualquier lugar que tú veas este video. Dios te bendiga, hermana y hermano o pastor, que hayas visto este video, que sea de bendición para tu vida. Dios te bendiga.